¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me puede confirmar, por favor, Ricardo? Correcto, le escuchamos, ingeniera. Muy amable, gracias. Bueno, para mí es una enorme satisfacción volver a compartir en una mañana tan interesante con ustedes. Para Congresis también es un orgullo colaborar con ProEcuador y con este equipo maravilloso de profesionales para compartir con el sector exportador temáticas de vanguardia, temas que están en auge. El ciclo pasado de conferencias que tuvimos con ustedes, les presentamos temas tecnológicos. En esta ocasión, durante estos días de marzo, vamos a tener 4 conferencias que ya les platicaré, 4 conferencias que tienen que ver con finanzas y con talento humano, pero ellas se entrelazan entre sí. Entonces los invito a explorar la página de ProEcuador e inscribirse a estas conferencias que tendremos pues el agrado de presentarles. Congresis es una entidad creada con mucho cariño. Me presento, yo soy Mercedes Loor, tengo más de 20 años de experiencia en impulsar capacitaciones, congresos, ferias de temáticas muy interesantes y ya venimos algunos años colaborando con el sector privado y el sector público con consultorías de negocios. Entonces, me alegra mucho que estemos acá, veo que están participando, se están uniendo todavía personas. Me gustaría que vayan apuntando sus preguntas porque en esta mañana tenemos un profesional en el área de finanzas, que ya se los voy a presentar, y que nos viene con toda esta gama de oportunidades que podemos tener para el sector exportador. Entonces voy a sacar mi imagen para poder compartir la presentación. Hoy tendremos, como les decía, estrategias de preparación y presentación para el financiamiento ante entidades bancarias e inversores. Es un tema muy interesante que, si ustedes se dan cuenta, se enlaza con el tema del viernes 28 de marzo, que son tipos y fuentes de financiamiento para las empresas exportadoras. O sea que es como que dividiéramos el tema en 2 grandes partes. Hoy vamos a ver las estrategias de presentación de todos nuestros, parámetros financieros para poder optar por el financiamiento ante entidades bancarias e inversores. ¿Ya? Y el viernes 28 de marzo tendremos los tipos y fuentes de financiamiento que están disponibles para las empresas exportadoras. También este viernes tendremos en el área de talento humano gestión estratégica de offboarding en empresas de comercio exterior en tiempos de crisis. Es un tema muy interesante que les invito a conectarse también para revisar cuáles son aquellas estrategias cuando en los tiempos de crisis, por ejemplo el de octubre del año 2024 que nos golpeó a todo el sector empresarial, se tienen que manejar estas estrategias de offboarding, o sea, separación del personal, ¿no? El lunes 24 tendremos una continuación de esa temática, estrategias de fidelización del talento humano en empresas exportadoras. Tiene que ver mucho con el primer tema. Y finalmente el viernes 28 estaremos otra vez con el área financiera en tipos y fuentes de financiamiento. Hoy vamos a revisar este tema, cómo optimizar los indicadores financieros de la empresa para evaluar nuevas oportunidades de expansión internacional, mejorar las estrategias de negociación ante entidades financieras y posibles inversores, fortalecer la competitividad en mercados extranjeros. Para ello, gracias a Congresis tenemos hoy la presencia del Magister Juan Carlos Cuesta, quien es un experto en evaluación y gestión de proyectos de inversión, justamente de toda esta temática de gestión financiera y tributaria. Él estará con nosotros para ampliarnos este tema y está el webinar abierto a sus consultas y preguntas. Entonces, ustedes las pueden ir enviando en el chat a lo largo de la presentación y yo les gestionaré a Juan Carlos pues para que les pueda responder todas sus inquietudes.
Dicho esto, pues yo voy a hacer un entorno primero de qué es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es todas estas alternativas, son todas estas alternativas de optar por recursos adicionales a la empresa para impulsarlas en su crecimiento. Sobre todo es vital en un mercado como el nuestro, en empresas agroindustriales y exportadoras, porque nos permiten tener acceso a recursos adicionales al capital propio o al capital de los accionistas, ¿no? Entonces, tengo acá 7 alternativas que por lo general son las que el sector empresarial pues apuntamos cuando queremos tener este respaldo de una entidad financiera o un inversor que nos inyecte, digamos, recursos para poder hacer qué. O sea, vamos a analizar eso. En primer lugar, lo de siempre, pues no, expansión de la capacidad productiva que tenemos, ¿ya? Invertir en maquinaria o sea, maquinaria, la capacidad instalada que tenemos, hacerla más eficiente, optimizar nuestros procesos, ¿verdad? A través de una maquinaria o una adición a nuestra maquinaria actual. También tecnologías avanzadas, los invito a revisar en la página de Congressis, está en el YouTube colgada la conferencia que tuvimos, por ejemplo, en el área de drones para la agroindustria. Es un tema súper interesante y en auge, porque todo lo que es drones, sumado a la inteligencia artificial, pues es una inversión que vale la pena evaluarla para modernizar nuestra capacidad instalada y para impulsar nuestro negocio. Entonces, esa sería, por ejemplo, en expansión de la capacidad productiva, 2 alternativas por las cuales podemos optar para buscar alternativas de financiamiento. La segunda gran premisa sería el aprovechamiento de oportunidades del mercado. Ustedes saben que justamente entre el año 2024 y 2025, y de hecho, desde la pandemia que vivimos todos los países, pues las oportunidades a veces se presentan de manera inesperada y es muy acertado, ¿verdad?, evaluar alternativas de financiamiento o de apalancamiento cuando esas oportunidades se presentan. ¿Ya? Es una dinámica muy cambiante y es estratégico evaluar estas oportunidades de financiamiento para aprovechar estas alternativas o estas oportunidades que surgen en el comercio internacional, a veces de improviso o en tiempos de crisis también. El crecimiento de la demanda, por ejemplo, hoy por hoy, pues con el nuevo gobierno de Estados Unidos, pues hay mercados que ellos deciden cerrar y son oportunidades para países como el nuestro, oportunidades de agroproductos, oportunidades de temas tecnológicos, etcétera. Entonces, el que se cierre un mercado por diferentes razones en todo el ámbito internacional, que se cierre un mercado puede representar una gran oportunidad y apalancarse con entidades financieras o con nuevos inversionistas, pues es una manera acertada de agarrar esta oportunidad e irnos para adelante. Otra de las premisas por las cuales optar por financiamiento sería optimizar el flujo de caja. Ustedes saben que en los ciclos de producción agroindustrial, pues ya los que están aquí presentes en sala habrán pasado por, digamos, por ese tiempo que a veces genera una crisis, que en los ciclos de producción, pues son ciclos prolongados que demandan un flujo fuerte. Asimismo, el capital de trabajo, si nosotros optamos por un inversionista o por apalancarnos en el sistema financiero, pues nos ayudará a cubrir necesidades de compras de insumos, pagos de nómina, sobre todo si se nos presenta una oportunidad de abrir algún mercado fuera que sea emergente, entonces eso nos inyecta capital de trabajo. Y pues lo de siempre, ¿no? La liquidez. A veces en los ciclos productivos nos hace falta liquidez para alcanzar una meta, pues, y esta sería pues una de las premisas por las cuales optar en el apalancamiento. Maximizar la rentabilidad.
Obviamente, pues cuando nosotros optamos por apalancamiento, pues no son los socios, los accionistas, los que ponen su participación directamente. Entonces, eso hace que pueda apostarse por una deuda bien manejada, por supuesto, ya en lugar de utilizar el capital propio, ¿ya? También en áreas estratégicas como innovación, expansión de mercado, diversificación de productos, pues es bueno optar por un capital adicional, ya, y como les digo, bien manejado, es muy sano para optimizar la rentabilidad y darle mayor eficiencia al uso del capital que tenemos, ya. Y por último, pues obviamente con un capital extra aumenta la producción, aumentan las ventas, y si esta inversión es utilizada eficientemente, pues nos permite atender más pedidos y generar mayores ingresos. Esto de la diversificación de riesgos, pues es como la frase que decimos, bueno, no ponemos todos los huevos frágiles en una sola canasta. Si nosotros diversificamos la inversión dentro de la empresa, de la industria, optamos por alguna nueva línea de producción complementaria, etcétera, ya, o nos vamos a diversificar nuestros mercados fuera, pues estaremos creciendo. O sea, esa es digamos, la premisa, diversificar el riesgo a través de una deuda muy controlada, muy analizada, ¿ya? Entonces, no, o sea, por lo general yo en las consultorías no recomiendo, o sea, apegarse tanto a esto de que es preferible no tener deudas, etcétera. O sea, si lo analizamos y ya con la mano de un experto como Juan Carlos, vamos a ver que diversificar el riesgo y optar por financiamiento no es un error, es bien hecho de la manera correcta, es una premisa de crecimiento, nos permite crecer. Asimismo, mejora la competitividad internacional porque podemos también utilizar estos fondos extras para mejorar nuestra capacidad instalada, no sé, apegarnos a estándares de calidad que nos piden en el exterior, tener nuevas certificaciones, capacitaciones del personal, mejora continua de la capacidad instalada, etcétera. Entonces, cumplir estándares internacionales, invertir en capacitación de personal y certificaciones, porque los mercados son cada vez más exigentes, pues es mejorar en suma la competitividad de la agroindustria. Entonces, yo sí les sugiero que estemos muy atentos a lo que se viene en este momento con Juan Carlos para procurar esto, mejorar la competitividad de nuestras empresas. Y por último, pues la séptima premisa sería aprovechar las condiciones financieras favorables. Lo vamos a ver un poquito hoy, pero lo vamos a ver más al detalle en la segunda fase de esta conferencia de Juan Carlos, porque los créditos para el sector agroindustrial, pues ya veremos que tienen tasas preferenciales, hay muchos incentivos. Es más, esta conferencia se da gracias a ProEcuador, que es digamos que es una entidad de apoyo, de fomento, de incentivo gubernamental para potenciar esa rentabilidad en las empresas exportadoras y acceder a financiamiento. Ya, como les decía, todo con costos controlados. Siempre es bueno optar por una consultoría financiera con un personaje, por ejemplo, como Juan Carlos, para ir acompañando esta inversión y hacerlo de manera correcta. Bueno, entonces, no es más, les presento pues al magíster Juan Carlos Cuesta. Él es experto en todo este asunto de gestión financiera, proyectos de inversión, todo el análisis tributario, todo el análisis financiero que hay que hacer y procurar mantener de manera correcta para poder acceder a planes de financiamiento y presentarlo también, ¿por qué no?, a nuevos inversores que quieran apostar con nosotros. Entonces, Juan Carlos, te invito a que prendas tu cámara y podamos compartir contigo en esta ocasión.
Bienvenido. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos. Bienvenidos a la capacitación, charla, quieran llamarlo, en estas estrategias para conseguir financiamiento. Bueno, yo me presento Mercedes. Yo soy máster en Administración Tributaria por el Instituto Instituto de Altos Estudios Nacionales, perdón, me estoy confundiendo. De Altos Estudios Nacionales es una beca que gané gracias a que el SRI pagó mis estudios de cuarto nivel. Aparte también tengo una licenciatura en formulación y evaluación de proyectos de inversión en la Universidad Marta Abreu de las Villas de Cuba. Tengo más de 15 años en el sector financiero, bancario, tributario. Y bueno, el día de hoy estoy con ustedes para compartir mucha de mi experiencia y mucho de lo que sé de este tema. Obviamente ustedes van a estar en la completa libertad de poder hacer sus preguntas y esperemos poder resolver todas las dudas que tengan, ¿no? Bueno, sin más. Estimado Juan Carlos, Sí, mira, te voy a pedir un momentito, ajustemos un poco el audio porque se te escucha un poquito distante. Sí, un poquito distante. a ver, dame un segundo. Quiero saber este aparato. ¿Sabe? ¿Me escuchan? No, ahí se cortó el audio. Ahí no está el audio. Sí, ajá, se escucha bien lejos. Volvamos a hacer una prueba. Mira ahí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí, está lejitos. Tendría que ser como más cercano, no sé. Estoy tratando de ver qué problema será. Estaba con los audífonos, estoy buscando mis audífonos y sí, las no han podido. No, se escucha lejos. Bueno, vamos a optar por unos audífonos. Vamos a tener que aplicar la tecnología. Es bien chistoso, pero esto lo utilizo solo en casos ya extremos. ¿Me escuchan? Sí, hay que subirle nomás el volumen, sí, hay que subirle el volumen. No, no se escucha. Ahí está muting. Está, ajá. No, no, hay que cambiar de, de input. Le puse los audífonos pequeños. Ahí sí se escucha, ahí sí se escucha. Ya, muy bien. Sí, es que Ahí tengo sí se audífonos. escucha perfecto. Sí, podemos Ya. empezar. Ok, empecemos entonces, digamos. Muy bien, entonces estábamos hablando de las estrategias para acceder al financiamiento en comercio exterior, ¿no? Esto básicamente está orientado, esta capacitación está orientada a no solo a los exportadores, sino también a los emprendedores, ¿no? Nosotros, tal vez cuando éramos más jóvenes, yo sobre todo, ¿no? Porque aquí el más viejo parece, no se escuchaba mucho el término de emprendedor. Este es un término acuñado en este tiempo. Y tal vez el ecuatoriano siempre ha tenido la intención siempre de hacer su propio negocio, sea comida, sea limpieza, sea cualquier otro tipo de cosa.
De todo esto nace esa palabra, emprendedor, una persona que trata de emprender algo en nuestro país, trata de salir adelante. Y desde mi punto de vista también un exportador es un emprendedor, salvo que, por supuesto, tiene otro tipo de inversión y por eso está en otro nivel. Pero al final de cuentas todos somos emprendedores, todos de alguna u otra manera tratamos de salir adelante con un producto. Tenemos que simplemente moldearlo, hacerlo de alguna u otra manera necesario para que nuestros clientes, las personas que nos compran, decidan, se inclinen por nuestro producto. Ahora, ante todo esto, quiero ser muy enfático. Uno no nace siendo emprendedor, se hace emprendedor, se hace, inicia. La necesidad te empuja a hacer eso. Y como todo emprendedor, también necesitas apoyo. Una de las cosas más importantes que necesita un emprendedor es dinero. Siempre, dinero. Con dinero puedes hacer muchas cosas. Ahora, la situación de tener dinero, sea que hayas nacido con una posición económica acomodada, que tus padres te puedan ayudar a salir adelante, pues te ahorra eso muchísimo tiempo. Pero la mayoría de las personas no lo tenemos. Así que tenemos que buscar ese apoyo financiero en las instituciones financieras. Ah, sí, avance la diapositiva, por favor. Viene la preparación financiera y operativa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ok, muy bien. Miren, chicos, ir a hablar con un banco no es como una entrevista de trabajo. A veces me han dicho, no, es más o menos eso, pero realmente en el fondo es una negociación. Todos en nuestra vida, chicos, somos vendedores. Todos vendemos. Vendemos nuestra capacidad de trabajo, vendemos nuestros productos, vendemos nuestras ideas. Las ventas realmente son lo que mueve toda la economía de nuestro país. Y el momento de sentarnos a hablar con un asesor, con una persona del banco, ese señor va a defender su punto de vista, va a defender a su banco. Usted tiene que defender sus ideas, su producto. Así que aquí viene el punto. Análisis detallado de la salud financiera de tu empresa. Muy bien. ¿Tú conoces a tu empresa? ¿Usted sabe qué tan líquido puede ser? ¿O qué tan rentables son los documentos que tal vez si usted tiene la oportunidad de negociar en bolsa de valores, tienen aceptación? ¿Tiene una buena capacidad de pago que refleje la estabilidad económica? O sea, son preguntas que tienes que hacerte antes de ir a hablar con el banco. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿No? No vayas por simple ansiedad al banco porque quieres hacer un negocio y vas sin prepararte. Prepárate, piénsalo. Primero coges tus estados financieros. Ok, primeramente el punto que vamos a analizar de este primer párrafo es la liquidez. Existen indicadores financieros que te pueden ayudar muchísimo y uno de esos es el fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? Bueno, se los voy a explicar. En el estado de situación integral o el balance, como llamábamos antes, yo tengo los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿verdad? Ok. Dentro de mis activos, yo tengo el activo corriente y el activo no corriente. En el activo corriente son activos, valga la redundancia, que yo puedo convertir en dinero fácilmente. En ese activo corriente, por supuesto, tengo caja, bancos y cualquier otro tipo de activo que yo pueda convertir en dinero ipso facto. El activo no corriente, obviamente, es un activo que yo no puedo convertirlo en dinero fácilmente. Por ejemplo, puede ser un edificio, un terreno. Igualmente, del otro lado de la vereda, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. En el pasivo corriente, yo tengo deudas que tengo que pagar en menos de un año. Y en el pasivo no corriente son deudas a largo plazo. Muy bien. El indicador financiero que utiliza el banco muy a rajatabla es el fondo de maniobra, como ya se los dije. ¿Qué es el fondo de maniobra? Pues cojo mi activo corriente y lo resto de mi pasivo corriente. Debo tener un saldo a favor, debo tener un saldo en azul, que para indicar, claro, que mi activo corriente es mayor a mi pasivo corriente, ¿verdad? Pero aquí viene también otra pregunta. Puede ser azul, pero no es tan significativo. ¿Y qué haces ahí? Entonces, bueno,
tengo mi activo corriente que es grandecito, pero mi pasivo corriente también es grandecito. Así que el margen de la utilidad, perdón, de la liquidez no es muy significativo, como se los acabo de decir. Algo que yo acostumbro cuando asesoro a empresas es utilizar ese pasivo corriente a mi favor. ¿Qué es lo que hago? Cojo todas estas deudas que están de corto plazo, las licúo y en estos casos solicito o sugiero al dueño de la empresa que liquide ese tipo de deudas o se consiga una deuda, digamos, para licuar todas esas deudas pequeñas. Es decir, consiga un financiamiento en un banco y lo manda a largo plazo. ¿Qué es lo que hago? Desaparezco todo ese pasivo corriente, lo paso a pasivo no corriente y obviamente eso incrementa mi fondo de maniobra. Ahora, si ese fondo de maniobra llega a ser significativo, usted ya tiene contra el señor del banco, tiene un punto ganado, tiene un gol, ya, digámoslo así. ¿Ok? El segundo punto aquí es la rentabilidad. Ya, hay empresas que obviamente negocian documentos en bolsa de valores, bonos, acciones, titularizaciones de cartera. ¿Qué tan rentable es su compañía? Bueno, ¿qué tan rentable es para el accionista seguir manteniendo su dinero con ustedes? Véanlo. Aquí viene también una situación que le va a preguntar el señor del banco. ¿Cuánto paga usted de dividendos a sus accionistas? ¿Y cuál ha sido la evolución de los valores que le han pagado a sus accionistas? Si usted tiene valores en decrecimiento, pues déjeme decirle que la rentabilidad de su compañía también está bajando. Así que tiene que hacer de alguna u otra manera hacer que su compañía tenga una imagen muy distinta para hacer que sus acciones suban de precio, sean apreciadas, mejorar el manejo de su compañía y obviamente pagar mejor dividendos a los accionistas. El último es la capacidad de pago. Muy bien, yo soy un inversionista. Quiero invertir en su compañía. Muy bien, estoy viendo que es rentable, estoy viendo que tiene liquidez, pero hay una cosa en la cual me voy a fijar mucho en su compañía. ¿Cuál es? El patrimonio. Muy bien, ¿qué tanto de capital social tiene usted? Y si puedo pedir, obviamente, los estados financieros, voy a ver este estado financiero que se llama la evolución del patrimonio. ¿Qué tanto ha crecido? ¿Ha crecido o ha decrecido? ¿Qué ha pasado? Todo eso a mí me va a dar muchas ideas. Y déjenme decirles una cosa. Los accionistas son las personas más quisquillosas del mundo. Tienen sentido. Y no les voy a decir por qué o sí. Tengo que decirse. El accionista es quisquilloso porque está entregándole a ustedes dinero. Dinero que él espera que crezca. Dinero que no quiere poner en el banco. Porque el banco le va a pagar una tasa de interés tal vez más baja. Así que su intención es tener un rendimiento mayor. Y quiere ese rendimiento mayor trabajando con ustedes. Así que de alguna u otra manera, la imagen de su compañía financieramente tiene que ser trabajada. Esto de ir a un banco a pedir un crédito o de solicitar inversionistas, vender bonos, etcétera, etcétera, no es una situación que usted pueda hacer de la noche a la mañana. Esto es un proceso de varios años, mínimo 5 años, a la larga tal vez 10 años. Pero tener una buena imagen, formar una buena imagen de una compañía y crear esta imagen y exponer esta imagen a los inversionistas, al banco, etcétera, etcétera, le daría a usted mejores réditos para poder crecer. El segundo párrafo que está aquí dice el estudio del flujo de caja proyectado para operaciones internacionales. Bueno, estamos hablando de los exportadores y bueno, también tratando algo de los emprendedores. La situación aquí del estudio del flujo de caja, es decir, de qué tanta liquidez y qué tan rápido se mueve el dinero en su compañía. ¿Tiene usted liquidez? ¿Su fondo de maniobra es positivo? ¿Es grande? Algo que también se los doy como una idea y que también tenganlo claro. El señor del banco va a exigir mucho de sus ingresos. Por supuesto, lo revisa con la liquidez. Y de esto de aquí hay un punto también que
le va a llamar mucho la atención. Por lo general, ellos utilizan una fórmula en donde captan todo su ingreso y lo multiplican por el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 30% de su ingreso es el valor que usted podría pagar mensualmente. Entonces viene el punto. Puedo pagar un 30% y en base a esa cuota que se calcula con ese 30%, multiplica por la cantidad de meses o cantidad de años y le pueden dar a usted y decirle fácilmente, como siempre lo hacen los bancos, usted pide, se me ocurre, $10,000, pero el banco le dice, ¿sabe qué? Según los cálculos que hemos hecho y según su capacidad de pago, usted solo puede acceder a $2,000. ¿Qué hace usted en ese momento? Entonces le preguntan, ¿usted no tiene otros ingresos, algo, de repente en relación de dependencia o comienzan a escarbar el señor del banco? ¿Tiene algún terreno, alguna casa? Ya, eso es patrimonio. Muy bien. ¿Tiene otros ingresos? Eso es liquidez. Ok, ¿tiene algún documento que negociar en bolsa de valores o de repente tiene acciones de alguna compañía? Ver rentabilidad. Bien, todas esas cosas suman para el señor del banco para saber si usted es sujeto de crédito y si es sujeto de crédito puede acceder al monto que usted está solicitando. ¿Ok? Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Aquí hacemos entonces el análisis del flujo de caja. ¿Cómo son sus ingresos? ¿Cuánto usted proyecta recibir en cada mes? Y sobre todo, el proyecto. Tener el proyecto. Es muy importante, chicos, si yo me voy a presentar al banco a pedir una cantidad de dinero fuerte, tengo que tener un proyecto. Miren, los exportadores son un grupo tan increíble, les voy a decir. Trabajando en el SRI, yo hacía devoluciones a exportadores. Y me sorprendía la cantidad de productos con los que salían. Era increíble. Bueno, exportaban banano, obviamente, banano, cacao, camarones, pasta de banano, ¿qué más? Cacao en masa, ¿cómo se llama? En bloques de cacao. Se exportaba al exterior, a Europa. Pescado en lata, pescado en filetes, pescado en fundas, unas tucos, así como decíamos. Hacía esto, Nirsa, me acuerdo que hacía esto. Unas fundas bastante grandes de atún blanco, sin una espina, por supuesto. Eran tan, como se dice, tan exigentes con su producto que a cada uno de estos envases de pescado le hacían rayos X para que no hubiera ni la más mínima espinita. Yo a veces les preguntaba por qué es tan exigente. Dice, es que el mercado europeo es así. El mercado europeo es exigente, es sumamente exigente. El mercado alemán es tremendamente exigente. No puede haber una espinita que ya podemos estar en riesgo de perder la licencia de la exportación con ellos, de la apertura. Volviendo al caso del proyecto. Miren, el primer punto del proyecto es las proyecciones financieras y la importancia del financiamiento como está aquí. Es muy necesario que usted crea o pueda crear esa alianza con la institución financiera. Si usted logra tener la credibilidad suficiente de la institución financiera va a ser su aliado. Pero si usted quebranta, esto es muy común en nuestro país, si usted quebranta esa confianza con la institución financiera, no quiebra la confianza con una institución financiera, quiebra la confianza con todo el sector financiero. Usted pierde esa confianza y pierde, no se imagina la cantidad de apoyo que pierde. Así que de alguna u otra manera, tener el proyecto, formar una buena imagen de su empresa y tener como aliado a la institución financiera es de mucho provecho para usted. Ahora, el impacto del flujo de caja en la salud financiera. Un flujo de caja positivo es indicativo de una operación saludable y es atractivo para las entidades financieras, por supuesto. Pero tiene que entender una cosa. Miren, el flujo de caja tiene que ser y está obligado a ser constante. Es difícil, es tremendamente difícil. En nuestro país es tremendamente difícil tener un flujo de caja constante, un ingreso constante.
Yo fui y les voy a compartir esto a ustedes, porque esto es parte de la charla, parte de mi experiencia también. Yo fui auditor interno en una institución deportiva muy conocida aquí. Eh, Era una institución que tenía buenos ingresos, muy buenos ingresos, tremendamente ingresos. Recibía más o menos unos 2 millones de dólares en el mes. ¿Cuál era su problema? Que eran tremendamente irregulares. Y eso, mis estimados escuchas, mis estimados alumnos, los voy a tratar como mis alumnos de la universidad, es un arma de doble filo y es una situación muy peligrosa, los ingresos irregulares. ¿A qué les digo esto? Usted, usted suele hacer de repente una matriz de ingresos con una matriz de gastos. Eso no es algo difícil. Usted tiene el ingreso y va restando todos los gastos que usted va a tener en el mes. Eso es un flujo normal que se puede hacer en una familia, en una casa. Tengo mi sueldo, gano, se me ocurre, $1,000, y de ese sueldo tengo que restar, bueno, pago de luz, de agua, teléfono celular, internet en la casa, ¿verdad? Compras la comida, y ahí si de repente hay un saldo, pues bueno, puede quedar ahí para salir ahí con la familia, ¿verdad? Eso es un flujo normal de caja que usted puede hacer en su familia, en su casa. Pero si sus ingresos son irregulares y este mes no ganó nada, déjenme decirle que los gastos a usted no lo van a perdonar. La empresa eléctrica no lo va a perdonar. El agua, Interagua, no lo va a perdonar. La deuda estará ahí. Así que cuando llegue su ingreso, los ingresos ya estarán comprometidos. ¿Ya? Eso es terrible para una economía, no solo de hogar, sino de cualquier empresa. Tener ingresos irregulares es algo que le va a afectar muchísimo y obviamente va a afectar a su salud financiera. Y el banco, obviamente, va a notarlo, va a encontrarlo, se va a dar cuenta de que sus ingresos son irregulares y va a entender de que puede que en un mes pague usted el dividendo normalmente y al siguiente mes no pueda hacerlo. Así que es muy importante es tener un flujo constante del ingreso. Eso es muy importante. Es saludable, incluso psicológicamente también es muy importante para usted tener un flujo constante de ingresos. Ahora, el banco también hace simulaciones de flujo de caja en diferentes escenarios. Aquí viene una situación también muy, muy importante porque se concatena con el siguiente punto, que son las herramientas para el análisis del flujo de caja. Utilizan software. Ahora los bancos tienen, ya que está todo interconectado, tienen la facilidad de ver con su número de cédula si usted es sujeto de crédito o no. Hacen la conexión, hacen la simulación del crédito en una hoja de Excel o en un programa que tengan y le pueden decir a usted fácilmente si usted tiene acceso al crédito o no. Y si lo tiene, a cuánto le pueden facilitar. Ahora, de todo esto, tengan ustedes muy seguro que si ustedes no van preparados, muy probablemente ustedes solo reciban un muchas gracias y vuelva cuando usted esté mejor preparado. Por eso es importante que su empresa de repente, o su emprendimiento tenga un trabajo previo para poder fortalecerlo, para poder trabajarlo. Una cosa que también es muy importante que ustedes sepan es que las tasas de interés que los bancos cobran varían. ¿Y varían en base a qué? En base a la persona que solicita o la institución que solicita, sea persona jurídica o persona natural. ¿A qué punto voy? Muy bien, se los voy a decir de esta manera y ustedes lo pueden corroborar en la página del Banco Central, que ahí están todas las tasas de interés. Miren, si usted va como persona natural, digamos, usted va como Juan Cuesta, como Perico Los Palotes, como Juan Pueblo, va a la institución financiera a pedir un crédito. Puede que usted tenga un terreno, puede que usted tenga de repente ya algo, un emprendimiento ya encaminado, ya funcionando. La tasa de interés que le van a cobrar a usted estará entre el 15 y el 16%. Y es fuerte. Déjenme decirles, pagar eso es fuerte. Es un interés anual, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de un 1.01, 1.05% mensual. Y ya es pesado, ¿no? Déjenme decirles que si usted obtiene una personería jurídica, quiere decir usted es una empresa
o en este caso una organización de la economía popular y solidaria, que también son muy comunes en este tiempo, el, la imagen que usted proyecta al banco va a cambiar mucho. No, la tasa de interés a la que usted va a acceder no va a ser el del 16%, sino del 10, 9 e incluso como Banco Común en el Pacífico, 7, 8%. Imagínense, ya quitarse de encima un 6%, un 7 o hasta un 9% de encima de recargo de tasa de interés para ustedes es de mucha ayuda. Así que dentro de esa preparación de su emprendimiento, considere, por favor, ser una empresa, ser una persona jurídica o al menos ser una organización de la economía popular y solidaria para poder tener esa facilidad de entrar al crédito. Aparte, por supuesto, del trabajo que usted previamente ha realizado con todo su emprendimiento, con toda su idea de la empresa. ¿Ok? ¿Estamos? Espero que sí, por supuesto. Sigamos avanzando a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, muy bien. La determinación clara del monto y el plazo del financiamiento requerido. Mire, dentro de estos casos, dentro de este flujo del proyecto que yo voy a realizar, es necesario que usted lo haga muy aterrizadamente. Es necesario que sea, en serio, muy aterrizadamente. Si es posible, utilice un escenario no tan optimista. Usted vive en el Ecuador, usted vive en Sudamérica. Aquí cualquier cosa puede pasar, déjenme decir. No quiere decir que en otros países no suceda, sino que nosotros tenemos, y eso ustedes estoy seguro que también deben estar de acuerdo conmigo, tenemos más o menos unos 6 o 7 años de una inestabilidad bárbara en nuestro país. Ya la crisis se ha vuelto un deporte nacional. Hemos pasado por algunos gobiernos, hemos pasado por como se dice, la muerte cruzada, hemos pasado por los sicariatos y cosas. Eso ha elevado muchísimo nuestro riesgo país. Así que el riesgo país, el indicador del riesgo país es nada más y nada menos que una sobretasa, es decir, un valor encima nuestra, de nuestra tasa de interés normal que se utiliza porque para asegurar el capital. Eso es a nivel eso es a nivel de bancario, por supuesto, ¿no? Dada nuestro riesgo país, dada nuestra inestabilidad política, nuestra inestabilidad social, el banco, que es el principal inversionista de todos estos negocios, tiene y está obligado a preservar de alguna manera su capital. Por eso cobra esa sobretasa. Pero tenemos también nosotros que darle la seguridad suficiente para que pueda trabajar con nosotros. Así que de alguna u otra manera, voy a poner un ejemplo, ¿no? Esto es más o menos como cuando usted está enamorado de una chica y la chica no lo conoce a usted. ¿Cómo la convence de que quiera andar con usted, de que quiera regalarle una sonrisa, de que quiera de alguna u otra manera andar con usted, aceptarle, no sé qué, una salida? ¿Cómo la convence? Tienes que demostrarle que eres una persona confiable, ¿verdad? Tienes que demostrarle que tienes algún tipo de estabilidad, tengo que decirlo, estabilidad financiera, de que puedas darle la comodidad, de que ella se sienta cómoda contigo, que te acepte un helado, que te acepte una salida a tomar un café y que sobre todo converses de temas que a ella le interesen. Así que ese arte del convencimiento no solo usted lo trabaja con el banco, se trabaja en todo el día, en todos los momentos. Cuando usted vende una idea, cuando usted vende, en este caso, un proyecto, yo lo hago. Trato de convencer a mis clientes de que la idea o la asesoría que estoy dando les conviene. A algunos convenzo, a otros no los convenzo. Es normal. Pero en ese sentido, usted que es un exportador, es una persona que necesita trabajar con el banco, necesita que el banco sea su aliado, que el banco lo financie. El banco no lo va a financiar porque es su amigo. El banco lo va a financiar porque ve en usted una oportunidad de crecer y obviamente de ganar dinero. El banco no lo va a hacer como se dice, por caridad, no lo va a hacer por ayuda, lo va a hacer porque confía en que usted puede ayudarle a ganar más dinero, a seguir creciendo.
Entonces, volvemos al punto, a la diapositiva. Un punto muy importante es el establecimiento del objetivo financiero, claro y medible. ¿Cuál es mi objetivo financiero? Muy bien. ¿Cuáles son? Definir, por supuesto, no. A ver, muy bien. Tuve el caso de un cliente, muy buena persona, es mi amigo hasta el día de hoy. Y a esto quiero también hacer alusión a lo que les decía de que los exportadores eran un grupo tan especial y tan increíble. Yo veía de las exportaciones, veía que exportaban pescado congelado, en lata, en fundas, a presión, cero aire. Pero este exportador exportaba pescados vivos, ¿sí? A la China. Un pescado que se llama chame. No sé si alguno de repente lo haya escuchado, es un pescado negro, feísimo, pero que a los señores del sector asiático les encanta mucho. Y como sabemos, a los señores del sector asiático no les gustan las cosas, algunos, no todos, por supuesto, les gustan las cosas frescas. Así que los pescados viajaban vivos en avión allá a la China. Entonces, cuando él tenía que solicitar el crédito para que el banco lo financie, creó un proyecto, creó un tremendo proyecto, un libro, un bibliorato, con toda la cultura de este pescado, con todas las características, la fuerza, la resistencia que tiene este pescado, la apetencia que tenía en el mercado asiático, la importancia de que llegue vivo y todas las cosas que tenían alrededor para crear esto. De esto había hecho, por supuesto, un flujo del efectivo, todos los gastos que iba a tener para poder llevar y colocar ese producto en la China. Así que en todo esto, había creado todo este flujo efectivo, todo este proyecto con el valor que él esperaba de el banco, que el banco le otorgue y obviamente la ganancia que se iba a obtener. Con esa ganancia, obviamente dentro de esa ganancia estaba ese 30% del pago del dividendo mensual del crédito. ¿Qué es lo que hace el banco con esto? El banco no lo va a revisar en unos minutos. El banco coge el proyecto, revisa, lo ve y le dice, bueno, vamos a someterlo a comité. Muy bien. Es revisado en comité. Es revisado, obviamente usted tiene que adjuntar sus estados financieros. Ahí viene el fondo de maniobra. Ahí viene también su pasivo corriente y su pasivo no corriente. Ahí viene su capital social. Ahí viene en su estado de resultados sus ingresos y sus egresos. Y obviamente el estudio del flujo de efectivo, de cómo le va a beneficiar, cómo van a ser beneficiados ambos, tanto el banco como el señor exportador, con este negocio tan hermoso que se proyecta. Pues déjenme decirles que a mi amigo le fue muy bien. Ahora, bueno, está un poco mayor y ya ha bajado un poco las revoluciones, pero a él le fue muy bien en un buen tiempo. Excelentemente bien. Pudo vender su pescadito chame. Déjenme decirles también que él exportaba más o menos, digamos, voy a hacer una comparación. De 100 pescados, porque era como una piscina, los envolvía como un plástico, los pescados llegaban vivos. De 100 pescados, creo que se morían dos o tres, que tal vez no aguantaban el viaje. Pero ya, imagínense, de 100 pescados, un 98% de, ¿cómo se dice?, de que lleguen vivos, ya para el señor comprador era bastante. Entonces, de alguna u otra manera, ese proyecto eh, era lucrativo, el banco ganó dinero, mi cliente ganó muchísimo dinero también, y como se dice vulgarmente, felices los cuatro, o algo así. Así que es muy importante, chicos, el proyecto, crean, hagan el proyecto. Ya saben, arreglaste tu empresa, ya arreglaste tus activos corrientes, tus pasivos corrientes, ya mejoraste la imagen de tu empresa, tienes una mejor rentabilidad. Como les digo, les recomiendo y soy reiterativo, disculpen, no pierdan el tiempo y no dejen que la ansiedad les gane. Es preferible que cuando te presentes a presentar un proyecto, a solicitar un financiamiento con el banco, no lo hagas en base a tu ansiedad, sino
en base a unas buenas cifras. Y una recomendación muy grande, chicos. Por favor, si tienen un contador que es medio traviesillo, ustedes me entienden, déjenme decirles que en esta era que estamos de tanta modernización, donde están muchos de los valores, muchas de las cosas están cruzadas, interconectadas, ser travieso no es una opción. Y quedar como mentiroso ante una institución financiera es algo muy feo, muy feo. Así que no se los recomiendo, chicos. Digan la verdad. Así duela, así sea una situación difícil. Es preferible ir con la verdad que tratar de ir esperanzado en una mentira. Ahora, no necesariamente quiere decir que usted no tenga estrategias. Estamos hablando de estrategias. Estamos hablando de situaciones en las cuales, en este caso, hablando del banco. Yo estoy en este momento tratando del banco. Más adelante les voy a dar otra opción que está separada de una institución financiera y es, en este caso, la inversión, que puede ser una inversión, en este caso, privada, puede ser internacional, pero ya lo vamos a tratar. Muy bien, el siguiente punto es la identificación de las fuentes adecuadas del financiamiento. Investigar y seleccionar las mejores opciones de financiamiento que se ajusten a tus necesidades específicas. Ok, tú tienes necesidades. Obviamente quieres sacar tu proyecto adelante. Confías en tu proyecto, conoces tus estados financieros, conoces tus ingresos, tienes ingresos regulares. ¿A dónde vas? Miren, yo he tenido clientes que han ido en una verdadera procesión, porque así se denomina, procesión. Ir de banco en banco, gastando, sacándose copias del mismo proyecto, hablando, explicando, y el banco te dice, sí, bueno, vamos a revisarlo, pasa una semana, no te dicen nada, pasa otra semana, y te dicen, mire, ¿sabe qué? Lastimosamente el banco no está como que muy convencido de su proyecto, de conviamos mejor el próximo año cuando esté un poquito más estable. ¿Y por qué tienes esa respuesta? ¿Por qué no convenciste al banco? Comienzan las preguntas. ¿Por qué no convenciste a esta institución financiera de que crea en ti y apruebe tu proyecto? ¿Por qué no lo lograste? En ese sentido es muy importante conversar con alguna amistad que tengas en el sector financiero. A mí me preguntan constantemente, ¿por qué no lo convenciste? Entonces, comenzamos a hacer los indicadores financieros. Uno de esos es el fondo de maniobra, los indicadores de liquidez, los indicadores de apalancamiento financiero. Y muchos de estos proyectos fallan en una cosa. No tienen muchos activos fijos, no tienen mucho patrimonio. Pueden tener buenos ingresos, pueden tener, en ese sentido, buena oportunidad de salir adelante. Pero el hecho de no tener un patrimonio como una casa, un terreno, un edificio, una oficina, ya merma mucho la confiabilidad. Dense cuenta de que la institución financiera piensa en todo. No solo piensa en su liquidez, sino que piensa también en su no liquidez, en su problema. Si usted no tiene, de repente cae en unas situaciones como son tan comunes en nuestro país y pierde la opción de la liquidez, ¿qué es lo que le queda a usted para poder responder su deuda? Su patrimonio. En ese sentido, el banco trata de asegurarse y ver que si tiene un patrimonio considerable, usted puede darlo como parte de pago o entrar a un tipo de refinanciamiento, pero en base a ese apalancamiento que tiene usted. Pero si no lo tiene, no tiene activos, no tiene mayor patrimonio y está pidiendo un valor en base a solamente a su liquidez, déjeme decirle que eso está condenado al fracaso. Así que la intención antes de que usted vaya a hablar con el banco es véase usted mismo, vea su empresa cómo está. Si sabe que no tiene un patrimonio grande, si sabe que sus ingresos no son tan altos, no apunte tan alto, vaya poco a poco. Puede solicitar un crédito, no sé, de 5.000, 6.000, 7.000 dólares para poder empezar, con un garante, con alguien que pueda garantizarlo. Obviamente ese garante tiene que ser alguien de mucha confianza suya y obviamente ese garante va a tener que confiar demasiado en usted. Ya de casos de operaciones de crédito donde el principal desapareció y se quedó el garante, ya eso está
son figuras de las cuales los bancos están atestados de tantas cosas típicamente ecuatorianas. Sigamos avanzando con la diapositiva, por favor. Ok. Tenemos la documentación esencial y el cumplimiento normativo. Avanzamos. Muy bien. Me he adelantado un poco al tema, pero es importante que ustedes igual lo tengan presente. La importancia de los estados financieros auditados para entrar a la solicitud de financiamiento. Miren, ustedes saben qué es un auditor, qué es una compañía de auditoría, ¿no? Las compañías de auditoría revisan sus estados financieros y le van a decir qué está bien y qué está mal. Por lo general, los estados financieros tienen las firmas de responsabilidad del contador y el gerente financiero, incluso el gerente general. En el club deportivo donde yo estaba, donde yo fui el auditor interno, tenía la exigencia de que todos los años sean auditados estos estados financieros, pero no cualquier estado financiero, perdón, no cualquier institución auditora que me ponga el sello en mis estados financieros. No, no, yo no quería cualquiera, yo quería alguna de las Big Four, que son las cuatro grandes de nuestro país. Y lo conseguí. Sí, fueron montos altos, pero el hecho de que una compañía auditora fuerte, escúchenme bien, que tenga renombre, firme sus estados financieros y le dé el ok, para ustedes es bastante. Invierta, se lo recomiendo, invierta en esa confiabilidad que solo le puede dar una compañía grande de auditoría, que puede ser, no sé, Andersen, Deloitte, Grant Thornton, son compañías grandes que pueden auditar los estados financieros de su empresa y pueden dar fe de que lo que usted ha puesto está bien. ¿Sí? Uno de esos puntos, como le dice, la relevancia de la auditoría externa en el proceso y los consejos para preparar tus estados financieros, el impacto de los estados financieros en la evaluación del riesgo. Miren, riesgo es una palabra que si usted no prepara toda su compañía para esa entrevista con el banco, usted la va a tener marcada aquí. El señor del banco va a ver riesgo y depende. Si va revisando y se va encontrando algunas cosas que no le simpatizan, no le parecen, o no van de la par con lo que usted está solicitando, esa palabra va a ir creciendo. Se va a poner de letras de neón, de color rojo. Se va a encender y el señor del banco categóricamente le va a sonreír y le va a decir, mire, lastimosamente no vamos a poder prestarle el dinero, no vamos a poder financiar su proyecto. Le encomiamos a que después el próximo año, tal vez en unos 6 meses, cuando mejoren sus estados financieros, lo esperamos para una próxima entrevista. ¿Cómo se siente eso? Se siente horrible, ¿verdad? Porque estabas esperanzado de que el banco te iba a financiar. Tenías proyectado un negocio muy bueno y el banco no te lo dio. Pues bueno, no te sientas tampoco eh, decepcionado, porque tiene solución. La solución es en el tiempo. Así que aquí en nuestro país tenemos un deporte nacional que, como les dije, es la crisis. Y la crisis no es mala. No, no me van a decir, me van a caer a palo seguramente. La crisis no es mala. Miren, la crisis es como una gran ola, como cuando usted está metido en la playa, ¿verdad? Imagínese que usted está mirando de repente a las chicas en bikini que están paseando en la playa y no se da cuenta que viene una tremenda ola detrás de usted. ¿Qué va a pasar con usted? La ola lo va a revolcar, ¿verdad? Y lo va a llevar, obviamente, con la cara contra el suelo, hacia adelante, ¿verdad? Pero si usted está atento, no obviamente viendo a las chicas en bikini, sino que está atento al mar y se da cuenta que viene la ola y sabe que lo puede revolcar, ¿qué hace? Toma medidas. Y obviamente la ola a usted no lo va a revolcar, ¿verdad? Ahora imaginémonos un caso. Todos ustedes, y no me van a dejar mentir, todos ustedes, y me incluyo, nos acordamos de la pandemia. Nunca antes en mi vida había tenido una pandemia. Yo tengo 49 años. Nunca había pasado una pandemia. Nunca había pasado una idea de estar encerrado en tu casa
de dar clases de manera virtual, de no salir y sobre todo tener un tremendo temor a contagiarse, ¿verdad? El temor de la gente era muy grande. Las noticias no nos ayudaban, nos pasaban noticias terribles de la gente quemándose en las calles, de los cuerpos en los envueltos, de las personas que entraban al hospital y no salían. Un panorama terrible. Sin embargo, antes de que venga la pandemia, chicos, ¿cuánto costaba una caja de mascarillas? Una caja de mascarillas costaba $1 y vendían 100 mascarillas, ¿verdad? Menos, tal vez, costaban 50 centavos, tal vez, no sé, no me imagino. Ahora imagínense en plena pandemia encontrarte con un stock grande de mascarillas que compraste tal vez en el exterior y las compraste en 50 centavos y en este momento te las están comprando en $10 cada una. Un ejemplo cruel, sí, es tremendamente cruel, pero financieramente es fantástico. Financieramente es fantástico. De repente un producto que lo compraste en un valor muy bajo, de repente tiene una necesidad, tiene una demanda tan grande que te mueve a subir el precio. Y encima, la, ¿cómo se dice? La necesidad de la gente es tan demencial que incluso gente llegó a cobrar por estas cajas hasta $20 cada una. Y los productos, todos estos productos de salud, llegaron a treparse con una demencial demanda, como lo acabo de decir, que los precios se treparon increíblemente. El alcohol, la ivermectina, las mascarillas, los trajes, los guantes. Por Dios. Ahora yo les pregunto, en serio, ¿quién pudo haber anticipado que todos esos valores iban a subir? ¿Quién? No, nadie. Tal vez unos pocos estuvieron mirando el mar en vez de viviendo las chicas en la playa. Así que de alguna u otra manera, esa crisis hizo millonarios a muchas personas. Y obviamente, esa crisis revolcó a unos que otros. Claro, imagínense. Así que sí, viendo desde un punto financiero, desde un punto de vista financiero, fue tremendamente muy bueno para otras personas. Desde un punto de vista social, fue nefasto. Muchos perdimos a muchas personas, a muchos amigos, familiares, fallecieron por esa enfermedad. Exactamente. Se los dejo simplemente para que ustedes puedan tener sus puntos de vista. Sigamos avanzando, por favor, en las diapositivas. Muy bien. Aquí vienen las proyecciones financieras a 3 años que demuestran la viabilidad. Este proyecto que usted va a hacer para presentarse al banco, para solicitar la inversión requerida, es necesario que usted no lo haga por 3 meses, perdón, por 3 meses, por 6 meses, por un año. Hágalo a 3 años y con indicadores mensuales. Esto hace muchísimo, hace una fiabilidad muy grande para el banco. Quiere decir que el banco en 3 años va a poder recuperar su capital y obviamente los años restantes son ganancias. Eso le gusta al banco, ver dinero, ver que usted le va a significar incremento. El banco no le va a prestar dinero a usted porque es amigo, porque es buena gente. El banco va a ser su aliado siempre y cuando usted le responda. Cuando usted no le responda, cuando usted no pueda responderle al banco, cuando su negocio haya quebrado o haya salido algo mal, le robaron, yo no sé, se cayó la carga, y usted no pueda responderle al banco, el banco va a ir por su patrimonio. Va a ir por el patrimonio de la empresa, va a ir por el patrimonio del representante legal, no, del representante, no, de la empresa. Así que leamos los puntos aquí. El papel de las proyecciones financieras en la planificación. Las proyecciones financieras son fundamentales para demostrar la viabilidad del negocio, al mostrar cómo se espera que crezcan los ingresos y se gestionen los costos. Un punto. Aquí hay costos y también hay gastos. ¿Cómo diferencia un costo de un gasto? ¿Mm? Muy bien. El punto es que un costo siempre, siempre, siempre está relacionado al giro de mi negocio.
Es decir, si yo vendo, se me ocurre, hago zapatos de cuero, uno de mis costos va a ser comprar materia prima para crear mis zapatos, ¿verdad? Ok. Pero un gasto, por ejemplo, el gasto puede ser el de la luz. ¿Está relacionado con mi proceso productivo? Sí, pero de manera indirecta. No quiere decir que por más luz que pague voy a producir más o de repente puede ser que sí, tal vez haya en algún punto la luz eléctrica puede estar relacionada con indirectamente con mi proceso productivo porque puede ser que yo amplíe más turnos de trabajo y produzca más. Puede ser eso también incluya pagar más luz. Puede ser. Pero el pago de la luz eléctrica o el pago del agua o el pago de la alimentación para mis empleados siempre es considerado como un gasto. Se lo separa del proceso productivo. Y mis costos, en este caso, yo utilizo lo que son mis materias primas, ¿verdad? Así que esa proyección de costos y gastos y sobre todo de ingresos es muy importante para el banco, para que pueda ver cómo puede o se proyecta la evolución de este negocio contando con la inversión del banco. Sí, en este sentido, chicos, es muy importante también que esa proyección que usted haga lo más aterrizado posible. No sea optimista, por favor. En serio, se lo digo, se lo recomiendo. No sea optimista. Tenga cuidado con eso. Ese optimismo puede jugarle a usted en contra. Deme un segundo, que estoy justo llega. Muy bien. Así que tiene que ser lo más aterrizado posible. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? En este sentido, es muy importante, es una recomendación muy grande para todos ustedes dentro de este proyecto, que usted analice su competencia. ¿Cómo le va a su competencia? Porque de una u otra manera, chicos, o sea, solicitar el financiamiento tiene una intención, ¿no? Ustedes y yo estamos seguros de que hay la intención. La intención es crecer, es subir. Miren, en este sentido hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que yo se los recomiendo enormemente. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Lo pueden bajar, es gratis en internet, lo pueden encontrar en PDF. Hay tanta facilidad. Ustedes han nacido en una época muy hermosa, donde ustedes pueden en internet pueden encontrar muchas cosas. Y este libro es una de esas. Se los recomiendo, de Robert Kiyosaki. En ese libro se hace mención a un juego. ¿Cuál juego? El juego se llama La Carrera de Ratas, The Rat Race, y comprende círculos. Un círculo pequeño, un círculo grande y un círculo más grande. ¿Cuál es la victoria de este juego? Superar los círculos y salir de la carrera de ratas. Superar todos los círculos. El que sale de esos círculos es el que gana el juego. ¿Cómo sales de ese juego? Pues bueno, la carrera de ratas comprende la normal secuencia de la vida del ser humano. Ingresos, gastos, ingresos, gastos, ingresos, gastos. Conforme vas avanzando, te vas acostumbrando a que tienes un ingreso, lo cubres tus gastos, cubres tus costos, vuelves a tener ingresos y sigues avanzando. Hasta que en algún momento dado decides comprimir un poco tus gastos, tus costos, reducirlos. Obviamente, eso va a ser traducido a que en tus ingresos vas a tener un ahorro. Una vez que tengas el ahorro, puedes invertir. Una vez que puedes invertir, saltas a la siguiente, al siguiente círculo. Asimismo, la figura es esa, tratar de reducir tus costos y poder tener mejores ingresos y mejores ahorros. Una vez que tienes mejores ahorros y puedes invertir o consigues inversión externa, puedes salir de la carrera de ratas y ganas. Esa es la intención. Ahora, de esto de las proyecciones financieras, es algo que usted a la interna tiene que crear, está obligado a crear. En algún momento va a tener que ingresar o presentarse al banco para solicitar este crecimiento. ¿Y qué es lo que hace el banco? El banco, digamos que todo el crédito te va a ahorrar años, te va a ahorrar tiempo de crecimiento, pero siempre y cuando lo tengas como tu aliado. Si el banco deja de ser tu aliado,
Déjame decirte que no te peleas con un solo banco, te peleas con todo el sistema financiero. Y el sistema financiero, ese banco te va a reportar a ese sistema financiero y el sistema financiero tomará medidas contra ti. Así que no es sano pelearse con el sector financiero. ¿Ya? Miren, muchas empresas incluso para obtener inversión no van al banco. Ya ese es el otro punto. El banco, en ese sentido, busca, en este caso, como dice la siguiente diapositiva, el plan de negocios para comercio exterior y el impacto. Buscan un plan de negocio. Pero si en el caso usted tiene la oportunidad de que, siendo sociedad anónima, usted pueda emitir o titularizar sus deudas, emitir bonos o emitir acciones y obtener financiamiento externo, privado, de otras instituciones, en ciertos casos, perdón, es más viable que la inversión el financiamiento bancario. Voy a seguir con la diapositiva. Eso se los he dejado como un detalle que ya más no vamos a absolverlo. La estructura básica de un plan de negocios debe incluir siempre el análisis del mercado. Eso lo dije en la diapositiva anterior. Tengo que analizar obligatoriamente a mi competencia. Créanme, si tengo un producto que no tiene competencia, déjenme decirles, tendrán ustedes algo, un tesoro en sus manos. Un producto que no tiene competencia. Y eso es raro. ¿Qué producto no tendría competencia? Sea un bien o sea un servicio. Déjenme decirles que una vez también asesoré a una empresa que tenía un producto así. Y no era, o sea, fue uno de los primeros, comprenderá que fue hace muchísimos años atrás. Y me daba extrañeza de cómo había sido tan inteligente. ¿Cuál era su producto? Mantenimiento de containers. Y dice, no, pero mantenimiento de containers, ¿cómo es eso? Pues bueno, muchos de los containers con los que se ven en el puerto marítimo, estos aparatos grandes que traen la mercadería adentro, vienen y se deterioran. Bueno, cuando se deterioran, ¿qué hacen? Pues bueno, consiguen otro. Los dueños de los containers, que son las empresas que los alquilan, consiguen otro o consiguen una empresa que los arregle. Pues bueno, esta empresa era única, arreglaba los containers, les adaptaba sobre todo los containers que tienen climatización, les arreglaba los aires acondicionados, los ventiladores, las baterías, los soldaba, los arreglaba, los reconstruía, creaba. Era una empresa increíble. Obviamente con el tiempo otras empresas comenzaron a copiar el know-how de él y obviamente tuvo ya competencia. Pero dentro de todo esto, de todo este plan de negocio que usted quiere hacer, usted, ¿qué producto tiene? ¿Qué producto es tan bueno, en serio, tan bueno, que pueda usted tener un plan de negocios y pueda convencer al banco? Como se dice vulgarmente, usted no va a llevar piñas a Milagro, no va a ir a vender piñas a Milagro. No, ¿qué va a hacer? Tiene que llevar un producto que obviamente tiene apetencia en otro país. Por ejemplo, se los digo de esta manera. El banano es muy requerido en otros países. El mercado ruso tiene una apertura muy grande por nuestro país. El banano del Ecuador es un banano rico, sí, y me refiero al sabor, obvio, ¿no? No crean que nosotros, aunque somos el primer exportador mundial de banano, lo somos porque producimos increíblemente. No, el Brasil nos dobla realmente en producción, pero el banano de Brasil no es como el nuestro. El banano de Brasil no tiene la aceptación que tiene el banano ecuatoriano. El mercado europeo, sobre todo el alemán, es un mercado sumamente especial. Sumamente son bien jodidos, como se dice vulgarmente. Y sin embargo, el banano nuestro entra muy fácilmente en ese mercado europeo. Una vez más, este plan de negocios que voy a crear específico para mi comercio exterior y para tener el impacto está basado en algo. Está basado en el producto que tengo. ¿Qué es lo que yo voy a exportar? Y que tiene que ser de esta manera, con mi análisis de mercado, saber que va a ser requerido, aceptado, gustado, demandado en el exterior.
¿Qué voy a vender? ¿Voy a vender atún? ¿Voy a vender chame? ¿Voy a vender camarón? Analice su producto y sepa usted, esté seguro de que lo que va a usted a ofrecer es lo que realmente le van a demandar. ¿Por qué digo esto? Miren, en el SRI teníamos tantas situaciones, ¿no? Tantas cuestiones de los exportadores, tan particulares ustedes, los exportadores, tantas cosas que vi. Y bueno, veía productos como por ejemplo el cacao, el camarón. Una vez uno me llamó muchísimo la atención de que no exportaban bananos, sino que exportaban pasta de banano. Entonces, ay, digo, vaya, qué ingenio. Yo sí, efectivamente, compraban unas fundas de aluminio grandes y el banano era licuado y llenado en esas fundas de aluminio y esas fundas de aluminio iban a una temperatura bastante baja en conservación y llegaban al mercado europeo. Con ese, con ese banano en pasta se hacía mermeladas de banano. Parece mentira, a los europeos les gusta mucho la mermelada de banano. No me había enterado de eso, pero hay aceptación, aunque no es un producto primario, porque dicho sea de paso, o sea, los europeos sin banano sí pueden vivir, obviamente, ¿no? Pero era muy apetecido este producto. Así que yo analizo el mercado y yo me lanzo a hacer un proyecto, a pedir financiamiento de todo esto, pero yo tengo que saber qué producto voy a vender y qué producto puede ser apetecido y cuál puede ser la aceptación, medir de cierto modo la aceptación de este producto. Hay productos como por ejemplo tan extraños, el ñame. ¿Saben ustedes lo que es el ñame? El ñame es una raíz parecida a la yuca y parece mentira, tiene aceptación en el mercado asiático. Dense cuenta ustedes, tantos productos. Nosotros también somos muy buenos, aunque les parezca mentira ya pasándonos de los productos naturales a los industrializados, cocinas de cocinetas pequeñas. Ocupamos un lugar muy grande a nivel mundial en la comercialización de cocinetas a gas. Parece mentira, esas cocinetas de lata que a veces uno ve en el mercado, sí, también se exportan. Así que analizo, analizo el mercado. ¿Qué producto tengo? ¿Qué impacto voy a crear yo en este mercado exterior? Parece que alguien abrió un micrófono por ahí. Así que en ese sentido tengo que entender qué impacto voy a crear en el mercado exterior y proyectando con ese análisis del mercado qué tanta victoria o qué tanta viabilidad voy a tener para poder comercializar con el exterior. Avancemos con la siguiente diapositiva, por favor. Sí, gracias, querido Juan Carlos. Vamos a hacer una pausita, ¿verdad? Muy Para bien. recordarles a los presentes que el viernes 28 de marzo vamos a tener, o sea, el próximo viernes, vamos a tener la continuación de esta temática con los tipos y fuentes de financiamiento para las empresas exportadoras. ¿Ya? Entonces, en medio de esta interesante, digamos, charla, les recordamos también que nosotros hacemos consultorías y mentorías en todas estas temáticas financieras, también en planeación estratégica, gestión de proyectos, desarrollo de negocio, innovación, tecnología, todo lo que es drones, inteligencia artificial, automatización con inteligencia artificial, talento humano y branding a través de eventos. Entonces, si ustedes desean, digamos, algo ya más focalizado, más especial y personalizado por parte de Juan Carlos, nosotros les ofrecemos el día de hoy una cita de consultoría por Zoom, ¿no? Sin costo, ya donde podemos evaluar cuál es la necesidad que ustedes tienen de revisar todas estas alternativas de financiamiento y podemos respaldarlos si ustedes quieren solicitar pues ya una revisión, una evaluación de su empresa, este asunto de la auditoría o solicitar una capacitación específica para entrar a un proceso de preparación para el financiamiento. Entonces, en el chat les vamos a dejar este link, el mismo que está en pantalla,
para que puedan solicitar la consultoría, dejar su dato para contactarlos, o también pueden comunicarse con nosotros al correo que está en pantalla o al WhatsApp, ¿no? Igual en la grabación de esta charla, pues estará presente digamos, esta información para que ustedes nos puedan contactar. Bueno, y sin más, no te interrumpo más, Juan Carlos, por favor, continuemos para poder también tener el asunto de las preguntas, ¿no? Ya pueden comenzar a dejar sus preguntas en el chat, porque sí, ya estamos como a 20 minutos de comenzar con las preguntas, ¿ok? Listo, adelante. Ya, perfecto, muchas gracias. A ver, muy bien. Entonces, estamos en el tercer punto, que es la estrategia de la presentación y la propuesta de valor. Bueno, estamos, básicamente la razón de la charla, de la capacitación, es crear la estrategia. Y ya hemos tocado puntos que son, primeramente, conocerme, a mí, conocer mi empresa, ¿verdad? Conocer el producto que tengo para poder crear el impacto que necesito. ¿Cuánto necesito? ¿Verdad? Y analizar, obviamente, mi capacidad de pago y en base a mis estados financieros. Yo ya les hablé de un indicador financiero muy sencillo, que es el fondo de maniobra, que también hay el ROI, también el ROE, que son indicadores financieros, sobre todo de liquidez, para saber qué tan líquida es la empresa que tengo. Pero que obviamente, como les comenté también en diapositivas anteriores, es muy importante que este proceso no sea en base a tu ansiedad. Es decir, que estés tan ansioso por conseguir el crédito que no lo pienses bien. Piénsalo bien. Tienes que hacer esto, o sea, revisar tu empresa y mantener una buena, ¿cómo se dice? Un buen funcionamiento financiero mínimo unos 5 años. Y obviamente el plan de trabajo que tú vas a proponer, perdón, el plan de negocio que estás proponiendo, que sea proyectado con los flujos a 3 años, con la intención de que convencer al señor en este caso del banco, para que puedas acceder al crédito y al valor, sobre todo al valor que estás necesitando. ¿Ya? Sigamos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, en este punto, estamos hablando de la presentación clara de las necesidades de financiamiento. Porque el señor del banco, muy bien, no te va a dar el dinero, sino más, obviamente, ¿no? Porque tienes que definir necesariamente para qué vas a usar el dinero. ¿En qué vas a hacerlo? ¿Qué vas a utilizar? ¿Qué vas a comprar? ¿Vas a comprar materia prima? ¿Vas a comprar maquinaria? ¿Y qué vas a hacer con esa maquinaria? Todo eso está en tu plan. Todo eso está en ese proyecto que tú tienes que crear para poder convencer al señor del banco. Les voy a dar el caso de una empresa que recientemente asesoré hace unos años atrás. Eh, Esta empresa hace pan, es panificadora, hace tortas. Todo lo que tenga que ver con estos productos de la harina, derivados de la harina, es esta compañía. Pues déjenme decirles, mis estimados, que esta compañía tenía una persona, o sea, como ustedes saben, para toda la creación de estos panes, estas tortas, estas delicias del arte culinario, se necesitan huevos de gallina, no rompen, ¿verdad? Así que tenían una persona contratada y se van a reír, obviamente, era el rompehuevos. El rompehuevos, una persona que estaba todo el día rompiendo huevos, rompe y rompe huevos, todo el día. Rompía ese pobre muchacho, tenía hasta los dedos amarillos ya, tenía esa labor y todos los días rompía siquiera unos 1500 huevos, llenándolos en una olla. De ahí cogían y llevaban para el pan para acá, llevaban para las tortas acá y todos los días el pobre muchacho rompe y rompe huevos. Así que la empresa creó un proyecto, yo metí la mano por ahí ayudando unas que otras cosas y se pidió el financiamiento para comprar una máquina italiana que rompía huevos. Es decir, todos los huevos se cargaban aquí a un lado y la máquina todo el día pasaba rompe y rompe huevos. El chico no es que se quedó sin trabajo, ¿no? Ya pasó a hacer otras labores. Pero en este caso, cuando fuimos al banco para pedir el financiamiento fue muy puntual. O sea, tenemos una empresa que ya está establecida. Tenemos patrimonio, tenemos una planta grande, tenemos una gran cantidad de personas trabajando, tenemos ingresos, tenemos accionistas,
tenemos una buena rentabilidad en nuestras acciones, tenemos una muy buena liquidez, todos los meses ganamos esto de aquí, tenemos buenos ingresos, ¿verdad? En este caso, necesitamos $500,000 para comprar esta máquina de aquí. Y aquí está la figura y ya sabemos lo que va a hacer. Y con esto, la implementación de esta máquina, vamos a mejorar nuestro proceso productivo, mejoraremos los tiempos y podremos producir más ante la demanda que está también en crecimiento. Así que la intención es comprar la máquina para incrementar la oferta y obviamente cubrir la demanda. Pare de contar, ¿ya? Fueron datos concisos, claros, directos al señor del banco. El señor del banco mira el estado financiero, el señor del banco mira el patrimonio, mira el estado de resultados, ve los ingresos, ve los gastos, ve que los estados financieros están auditados por una compañía auditora muy buena, confiable, que tiene su licencia activa. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tienen buenos ingresos, tienen buena rentabilidad, tienen buena liquidez y a ojos cerrados, bueno, no ojos cerrados, perdón, nunca es a ojos cerrados. 2 días después contestó el banco con el OK. Se firmó el documento, porque hay un documento, siempre un documento comercial de por medio. Hicieron el desembolso del capital, que simplemente fue directamente a la compañía italiana, no fue a la compañía de acá. Se pagó la máquina, se pagó la traída, se pagó todo, hasta incluso sobró para la implementación de la máquina aquí. ¿Y para qué? Estuvo excelentemente bien y la máquina trabaja hasta el día de hoy. Así que lo que acabo de comentarles, chicos, es el resumen de la diapositiva que tienen ustedes en este momento. Identifiqué la necesidad. ¿Para qué quiero el financiamiento? Puse la importancia de la propuesta, o sea, tiene que ser bien estructurada. ¿Cómo estructuré mi propuesta? Mi propuesta fue encaminada a la adquisición de una máquina para poder incrementar la producción y poder cubrir la demanda que estaba en crecimiento. Y tres, tengo las garantías y colaterales que refuerzan mi solicitud. Es decir, tengo un buen patrimonio, tengo una buena liquidez en la compañía, mis acciones tienen digamos, una buena aceptación en el mercado bursátil. Así que de alguna u otra manera soy fuerte. Y que el banco en estos momentos decida no darme el crédito tal vez porque se agarró de alguna situación que tal vez en la cual no tenemos manejo, pues en ese sentido el banco comete errores. No puedo decir que no, el banco comete errores también. Y decide tal vez por algún tipo de situación, decide no invertir porque de repente puede pasar algo o hay una externalidad que vienen las elecciones o políticamente el país no está bien. Situaciones que también pueden pasar, por supuesto que pueden afectar. Pero déjenme decirles que si un banco ve que su empresa cumple con todos estos requisitos que acabamos de citar, pues entonces usted tiene ganado prácticamente el 90% de la aprobación del crédito. Sigamos avanzando con las diapositivas, por favor. Ok, ahora, factor clave para convencer a un inversionista. Muy bien. Miren, esto doy en clase, muchísimo. Muy bien. La solidez financiera, por supuesto, pero yo como inversionista, yo quiero comprar acciones en su compañía. Yo quiero comprar esos bonos que usted está ofreciendo. Tengo la intención de adquirir su cartera vencida, para ver si me gano algo, ¿verdad? Que déjenme decirles que el inversionista, como se los dije anteriormente, el inversionista es el tipo más quisquilloso del mundo. Y a mí me ha tocado, créanme, dar informes financieros a inversionistas donde más o menos, me quieren colgar y prenderme fuego. ¿Por qué? Porque me ha tocado, así como dar informes buenos, también me ha tocado dar informes malos. Y decirles, bueno, señores inversionistas, bueno, déjenme decirles que este año estuvo fea la cosa y bueno, logramos sacar un rendimiento menor al año anterior. Y obviamente me quieren matar, como que yo fuera el culpable. Y me toca explicar financieramente cuál fue el problema. Así que para entender la solidez financiera de la compañía, uno de los primeros puntos que me gusta a mí explicar es evaluar la salud financiera de mi compañía con los indicadores financieros.
Estos indicadores financieros obviamente son de rentabilidad, son de liquidez, incluso de mi cartera, de rotación, de qué tanto rotan también los productos que tengo para la venta. Si tengo, como se dice vulgarmente, hueso que no puedo colocar, tengo que rematarlo, tengo que deshacerme. Son prácticas financieras muy comunes que se realizan en las compañías, pero todo en vías a obtener esa salud financiera que, como se los reitero, disculpe, soy cansón, no se logra de la noche a la mañana, no se logra en un año. Eso es un proceso de más o menos unos 5 años, de que usted forme y maneje bien la marca de su compañía. Las garantías sólidas que inspiren confianza, ¿cuáles son esas garantías? Es su patrimonio, son sus activos también, sus activos fijos. Por ejemplo, en este caso puede ser un inventario de mercadería que usted tenga lista para la venta, activos inmuebles, edificios, terrenos, oficinas, activos muebles, vehículos. Son cosas que le dan a usted de alguna u otra manera la solidez financiera para que el inversionista se fije en usted. Ahora, antes de avanzar con todo esto, ¿verdad? Aquí hablamos de un inversionista, pero no estamos hablando del banco. ¿Mm? ¿Qué está pasando aquí? Pues bien, se los voy a explicar también de esta manera. No necesariamente las personas que financian a los emprendimientos o en este caso a las empresas, no necesariamente siempre es el banco. Puede ser también el banco, por supuesto, pero digamos el caso de que usted como empresa, siendo sociedad anónima, decide obtener un financiamiento distinto, no el banco, sino alguien que compre bonos, que son documentos financieros que se negocian en bolsa de valores. Esto lo digo porque muchas empresas que yo conozco lo hacen. ¿Y cuál es el plus o cuál es como digamos, la mejoría o por qué te inclinarías por emitir bonos y no, en este caso, ir al banco? Se los voy a explicar. Cuando usted va al banco tiene que presentar proyectos, por supuesto, ¿verdad? Bueno, cuando usted emite un bono, no. El bono se basa en la confiabilidad de su empresa. Y obviamente la persona que compra el bono va a hacer un análisis de su empresa y va a ver si es confiable o no es confiable. Ve los estados financieros en la super de bancos y dice, bueno, tiene buena rentabilidad. Ok, voy a comprar los bonos. Ahora, el bono tiene un valor que obviamente representa o equivale al dividendo mensual que el banco te cobra. La diferencia es que tú puedes hacer que cuando emites un bono, tú puedes pagarlo cada 6 meses o anualmente, si tú quieres. Ah, ¿qué facilidad es esta? Es una facilidad muy grande, déjenme decirles. Porque cuando usted obtiene un crédito del banco, usted sabe que el siguiente mes ya tienes que pagar el primer dividendo, ¿verdad? Esta es la razón por la cual muchas personas, muchos gerentes financieros, cuando tienen que obtener un crédito, saben incluso calcular que los 3 primeros meses que tienen que pagar salgan de ese mismo valor que han obtenido del banco. Eso afecta de alguna u otra manera la liquidez obviamente del crédito obtenido. Pero en el caso del bono, digamos, yo decido dar un rendimiento de un 13% anual. Se me ocurre, un 13% anual. Quiere decir entonces que yo recibo el dinero de esta persona que ha comprado mis bonos, ¿verdad? Y yo recién estoy pagándole el 13% al siguiente año. Eso me da a mí 12 meses de apertura para poder trabajar con ese dinero y sacarle el mayor provecho posible. A veces hay bonos que se pagan semestralmente, también, sí, obviamente, pero depende mucho de la credibilidad que tiene su empresa. Y no necesariamente quiere decir que todos los bonos que usted va a emitir se los van a comprar. Es, digamos, un arma de doble filo. Puede ser que suceda, puede ser que no suceda. Pero hay muchas empresas que, como les digo, se inclinan por emitir mejor bonos que ir al banco. ¿Ya? Volvamos a la diapositiva. El análisis detallado de los flujos de caja proyectados. Claro, esta es la proyección que yo hago en base al dinero que yo voy a recibir. Yo voy a recibir $1 millón que le he solicitado al banco. Muy bien, voy a hacer mi flujo de caja de 3 años. ¿Cómo le voy a pagar al banco y cómo le estoy dando, en este caso, estos ingresos que el banco espera? Así que el banco va a ser mi aliado. Mientras yo lo tenga como aliado, mientras yo tenga a esos señores de mi lado, puede irme bien. Pero si yo fallo, si yo hice mal mi proyección,
Fui demasiado optimista y resulta que al rato de la hora no me fue tan bien en las ventas. Mm, Entonces comienzo a desfallecer, comienzo a caer, comienzo a desmoronarme y el banco lo primero que va a revisar de usted, de su compañía, es su patrimonio, sus activos. Va a entrar la reestructuración de la deuda, ok, va a entrar la reestructuración. Eso es peligrosamente viable, pero es peligroso, porque el banco va a subirle intereses, va a capitalizarle su deuda, es decir, va a sumarle sus intereses a su capital, va a tirárselo un poco más de años más adelante, pero usted terminará siendo un esclavo de su deuda, un esclavo del sector financiero. ¿No es recomendable? No, no es recomendable. Por eso es importante que usted cuando haga esa planificación, ese análisis de los flujos de caja, lo haga lo más aterrizado posible. No sea, de ninguna manera sea tan optimista. Señor, vive en el Ecuador, tiene que tener cuidado. Y obviamente aquí el último punto son los cumplimientos de las normativas y regulaciones. Es decir, aquí los Incoterms aseguran la operación, que son precisamente los detalles o las regulaciones que el banco le va a poner a usted con respecto a cumplir con las obligaciones. Sigamos avanzando. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí entramos, entonces nos hemos adelantado tal vez unos minutos. Quiero, antes de avanzar con las preguntas, muchas de estas situaciones de las inversiones que son privadas, que no son del banco, tiene que ver mucho con los bonos, tiene que ver mucho con las acciones. Cuando alguna empresa quiere crecer y solicita más accionistas. Déjenme decirles una cosa. El bono, a diferencia de las acciones, tiene un tiempo de vida. El bono se emite para unos 10 años. Y la situación es esta. El bono paga un rendimiento que se estipula en un contrato. Yo pago el 13% anual a 10 años. Y yo sé que 9 años voy a pagarle ese 13%, ese rendimiento voy a pagarle anualmente. Pero yo sé que el 10º año en bonos voy a pagar el rendimiento y tengo que devolver el capital. Así que si yo pedí $1.000.000 y estoy pagando el 13% anual, el 10º año yo voy a pagar los $130.000 y voy a devolver ese $1.000.000. Usted va a decir, pero ¿qué negocio es ese? Que estoy devolviendo el dinero. El negocio es que en esos 10 años usted ese $1.000.000 tiene que hacerlo producir obligatoriamente. Y si usted paga un dividendo de $130.000, fue porque usted con ese $1.000.000 desarrolló más de $200.000 en el año. Así que ganancias sí, ganancias tienen que existir. Ese es el bono. La acción no tiene un tiempo de vida. La acción puede ser, ¿qué se le puede decir? Eterna. Yo compro acciones, llego a ser viejito y le heredo estas acciones a mis nietos o a mis hijos y ellos seguirán. Obviamente hacen el traslado de la propiedad de la acción, se la trasladan al nuevo propietario. Puedo vender mis acciones incluso en bolsa de valores. Y el rendimiento de cada acción depende mucho de cómo la empresa se desenvuelve. ¿A qué me refiero? Si la empresa tuvo buenos movimientos, el rendimiento de esa acción va a ser muy bueno. Pero si la empresa ha estado mal y ya sale con números en rojos, obviamente yo no voy a recibir nada como accionista ese año. Ahí vienen obviamente las peleas, esos fueron los informes que alguna vez me tocó dar. Cuando la empresa está mal y decirle, ¿saben qué, chicos? Salimos con números de rojos en este año, no hay dividendos. Y te quieren matar, te quieren prender fuego, te quieren hacer de todo, te dicen de todo. Así que la intención en este caso del activo, o sea, perdón, del accionista, es siempre invertir y saber dónde inviertes. Y saber en qué momento inviertes y en qué momento sales. ¿Ya? ¿A qué voy? ¿A qué punto voy? Se los digo. En la década de los 90 existió una compañía llamada Enron. Eso es un clásico ejemplo que les doy a mis alumnos en la universidad. Enron era una compañía que, si ustedes pueden buscar en YouTube, van a encontrar muchísima información de Enron. Enron era una compañía que tenía
unos activos increíbles, unos estados financieros de película. Todo el mundo quería invertir y las acciones estaban tremendamente disparadas. Pues bueno, resulta que sus estados financieros estaban auditados, pero auditados por una compañía auditora de las Big Four. Inclusive están aquí. Y estas compañías tenían una mala práctica. Cogieron todos sus pasivos de esta compañía Enron y los trasladaron a activos. Obviamente inflaron el activo tremendamente y el pasivo bajó. Así que el rendimiento y la utilidad de la compañía era algo fantástico. Pasó que comenzaron a revisar bien y se dieron cuenta de que efectivamente estaba algo pasando aquí en esta compañía. Y el Estado intervino a la compañía Enron y se dieron cuenta que efectivamente era una compañía prácticamente de papel. No era tan buena como creían y comenzó obviamente a publicarse todos los problemas que adolecía Enron. Pues el día que abrieron la bolsa de valores y comenzaron a negociarse las acciones de Enron, obviamente los accionistas al darse cuenta de que la compañía no era lo que creía y que los rendimientos no eran lo que ellos esperaban, comenzaron a vender sus acciones. Y por el exceso de la oferta de las acciones, comenzaron a bajar. Créanme, chicos, que si la bolsa de valores abre a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana los papeles, porque eran antes cartulares, las acciones, costaban más que en sí en la misma acción. El papel de la acción costaba más que la acción en sí. Pasaron de costar, se me ocurre, 500, 600, 1000, $2000 cada acción, pasaron a costar 2 centavos y la compañía desapareció. Los pocos activos que tenían fueron liquidados y la compañía desapareció. Esa es la compañía Enron. Los invito a que luego de esta capacitación la busquen en YouTube y vean de qué estoy hablando. Bueno, ahora sí, podemos pasar al banco de preguntas o a lo que necesitan saber. Muchísimas gracias. Ok, Juan Carlos, muy, muy interesante todo. Hemos estado súper atentos a todos los detalles de tu presentación. Mira, ya hay algunas preguntas. Dice, en el caso que una empresa agro tenga previsiones de flujo que se ven afectadas por el tema de inundaciones y también por precios inestables, ¿qué hacer? ¿Qué hacer Diversificar. en las previsiones de flujo? Ok. La situación es que el agro es sumamente delicado porque nosotros podemos tener una buena etapa invernal, una desastrosa etapa invernal o una sequía. Con la parte del agro es tremendamente importante. Y en ese sentido sí, se necesita bastante inversión para poder preservar el producto y poder garantizarle la producción. Con respecto a esto, es muy importante que se tecnifique, sobre todo se tecnifique la producción. ¿A qué me refiero con esto? Y se los voy a decir porque este fue un caso también muy sonado de empresas cacaoteras que tienen en Quevedo. Tal vez ustedes no lo saben, pero en Quevedo llueve todo el año. Es un terreno tremendamente rico. Es verde. Quevedo es verde realmente. Y se produce bastante cacao, bastante palma africana. Pues déjenme decirles que en una etapa de la etapa invernal, que tuvimos un invierno desastroso, muchas personas quebraron porque por exceso de la lluvia las plantas se pudrieron y obviamente cayó la producción. Y en ese momento existieron, en este caso, productores que tenían mucho más tecnificado su riego, o sea, mucho más tecnificada su producción. Preservaron sus plantaciones, protegieron su producto y pudieron exportar. Entonces, ¿a qué punto voy? A que la inversión que usted va a obtener en caso de sea bancaria o sea a través de bonos, ¿no? No solo no solo tiene que ser enfocada en sí a producir, sino también en proteger tu producto. Tuve también el caso de un productor de pollos. Miren, se fue a la quiebra, desapareció. El tipo creo que terminó ahorcándose. Sí, es que fue uno de los casos más tristes que he tenido.
porque él había alquilado un predio grande, había comprado materia prima, los pollitos, habían crecido los pollitos, estaban todos muy bien, muy lindos. Se estaba preparando ya en un mes más para poder sacar los pollos a la faena y poder sacarlos a la venta. No era exportador. ¿Cuál fue la mala previsión de él? Él había tenido su planta productora en una, como se dice, en una hondonada, en una depresión. Vinieron las lluvias, el fenómeno del niño y todos los pollos se ahogaron. Perdió todo. Así que si vas a solicitar financiamiento, ya, y obviamente vas a hacer tu plan de trabajo, tu producto, tienes estabilizado, analiza un punto más, analiza dónde tienes tu producción y cómo puedes protegerla en este caso de las inclemencias del tiempo. Eso es mi respuesta. Ok, ya. En lo de los bonos ha producido bastante curiosidad. Hay algunas preguntas sobre bono. Te la voy a resumir. Ellos preguntan, ¿quién da los bonos? ¿Son los bancos los que emiten los bonos y cuáles son los No, requisitos? ¿Cómo se hace? no. ¿Cómo Ya, ok. accederían a los bonos? Ya, muy bien. Siendo una sociedad anónima, ya, esta es una situación particular. La sociedad anónima tiene la potestad de emitir este tipo de bonos, pero obviamente tiene que pedir un tipo de autorización a la super de compañías. O sea, esto necesita un acercamiento con las autoridades para indicar que ustedes tienen que pedir una solicitud, pedir la autorización para poder emitir los bonos. Y por qué vas a emitir los bonos y sobre qué monto vas a emitir los bonos. Entonces, voy a emitir, por ejemplo, bonos por $1.000.000. Voy a hacer 200 bonos y voy a pagar un 13%. Esto se hace, esto es un documento que se hace. Se solicita, puede hacer una compañía auditora, puede ser un especialista externo. Te hace el documento, se lo envía, en este caso a la super de compañías o a la super de bancos, si quieres, si eres una institución financiera, para que te den el ok, te dan la apertura, tú notificas a la bolsa de valores con la emisión de los bonos y obviamente las reglas. Dentro de este documento de la emisión de los bonos están las reglas de la emisión. Es decir, tú emites este bono, ¿verdad? Vas a pagar un 12%, vas a pagar un 10%, ¿ya? Y obviamente lo vas a pagar, ¿qué será? Semestral, lo vas a pagar anual, lo vas a pagar cuatrimestral, lo vas a pagar trimestral, pero claro, cuando la tasa de interés siempre es anual. Es decir, si es el 13% y es anual, entonces vas a dividir ese 13% por, digamos, por los trimestres o por el semestre que tú quieras hacerlo. ¿Ya? Y obviamente tiene un tiempo de duración. Todo eso está en ese documento que tú tienes que presentarlo, en este caso los super de compañías, para poder tener la autorización para emitir tus bonos. ¿Ya? Eso cuando no quieres, obviamente, ir a la institución financiera, porque obviamente la comercialización de un bono hace que tú tengas esa holgura de tiempo y que tú puedas trabajar con ese dinero hasta que ¿cómo se llama? Sobrevenga el primer desembolso del rendimiento. Pero obviamente aquí el punto es ser confiable, que tu empresa sea confiable, que tu empresa tenga la aceptación de que te compren tus bonos. Esto es como sacar el pan a la calle a vender. Si tu pan es bueno y a la gente le gusta, lo vas a vender completamente. Pero si no estás haciendo un buen producto, no eres confiable, te quedarás con los panes ahí en la percha. Así que es un arma de doble filo, así que tienes que, antes de lanzarte a esto, tienes que verte, como les dije al principio de la charla, verte a ti mismo, qué empresa tienes y qué producto tienes. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Ok, listo. Hay otra pregunta más. En los estados financieros, ¿cuáles serían las cuentas clave que hay que controlar o que hay que tenerlas más altas? No sé. ¿Cuáles serían Ya, las cuentas claves que en los estados financieros se deben controlar a nivel contable, ¿no? ya a nivel contable, en los estados financieros, yo debo controlar muchísimo, muchísimo mi pasivo corriente, porque obviamente es un pasivo que yo tengo que pagar en menos de un año. Así que es un pasivo, se decía, antes se llamaba exigible, y ahora con las NIF se llama pasivo corriente. Eh, como le digo, muchas de mis recomendaciones a las empresas es que ese pasivo corriente lo trasladen a un pasivo no corriente, es decir, lo manden a largo plazo. Porque al momento de darle largo plazo, o sea, mandarlo, o sea, diluirlo a más tiempo, eh,
te da un poquito más de liquidez, te da un poco más de frescura de liquidez en tu compañía y te permite trabajar, o sea, incrementar tu fondo de maniobra en este caso. O sea, tus indicadores de liquidez pueden incrementarse gracias a esa figura que estás haciendo. Otra cuenta que también tienes que manejar muy bien es los activos, sobre todo los activos fijos. Es muy importante que una compañía tenga activos fijos. Bueno, en estos tiempos hay compañías que son modernas, que son en Internet, ¿qué es lo que hacen? Trabajan en línea, tienen sus procesos en línea y trabajan así de esa manera, pero son compañías inestables. Eh, yo les digo sinceramente, hay muchas de estas, incluso en Miami, se llaman las LLC, Loyal Liability Companies, que en cierto sentido no tienen ¿cómo se dice? Eh, mucha aceptación con respecto a los activos fijos. Porque yo como inversionista, si yo voy a invertir en tu compañía, yo estoy viendo qué es lo que tienes de por medio, qué es lo que está detrás de ti. Que tienes una planta, tienes un terreno, tienes oficinas, tienes un edificio. Entonces, yo veo en ese sentido el progreso de la compañía y decido si invierto o no invierto, pero eso me da mucha garantía a mí. Y yo sé que si de repente, de alguna u otra manera, la compañía cae en desgracia, tiene como responder, tiene ese apalancamiento, en este caso de los activos, para poder, si en el caso la compañía cayó en desgracia, quebró, que sean liquidados, que sean vendidos y yo pueda recuperar mi capital. Eso incluso también tiene que ver muchísimo. La tercera cuenta es el patrimonio. En el patrimonio yo estoy viendo los accionistas, estoy viendo los dividendos que le estoy pagando a los accionistas y la evolución del patrimonio. Si el patrimonio ha tenido un crecimiento sostenido durante varios años, 4 o 5 años, yo puedo entender que la compañía entonces tiene crecimiento, observa crecimiento. ¿Yo dónde puedo ver todo eso? La super de compañías tiene todo ese tipo de información que usted puede corroborarla fácilmente. Entonces ves la evolución del patrimonio, ves si evolución del patrimonio se llama estado financiero, te puede dar una garantía de que el dinero que tú vas a invertir, obviamente puede estar bien manejado, ¿no? Esa es mi respuesta. Ok, y la última que tenemos es en términos de garantías, ¿qué es más atractivo para el banco? O sea, ¿cómo lo hago? En las garantías en bienes muebles, inmuebles, mercaderías, ¿qué garantías son como que más respaldo para que le den a uno un crédito? Ya, aquí entramos en una parte contable financiera. Bueno, existe un término que obviamente todos los contables lo conocemos y se llama depreciación. Para un banco, un activo que es, como se dice, delicioso, son los terrenos. ¿Por qué? Porque el terreno no se deprecia y el terreno depende, bueno, no depende, el activo del terreno es algo muy apetecido por el banco, porque en el terreno lo puedes vender, puedes construir, puedes hacer muchas cosas, puedes hacerlo producir, ¿verdad? No así, por ejemplo, un edificio. El mantenimiento del edificio implica gastos y tiene mucho que ver ahí el tiempo de vida del edificio, del activo fijo. Así que de alguna u otra manera el terreno no implica tanto gasto como el mantenimiento de un edificio. Peormente un vehículo, pues el vehículo tiene 5 años de vida. Así que si de repente yo tengo como un activo, como un bien inmueble, el vehículo, no creas que te van a dar un buen crédito si solo tienes eso como uno de tus activos. Yo me inclino, pues, obviamente, como les acabo de decir, el terreno. El terreno es muchísimo más apetecido que un edificio o incluso que una oficina. Te los dejo aquí. Eso es todo, Ok, esa es mi respuesta. Vale. sí, ok, sí, hemos terminado pues entonces la ronda de preguntas y yo te agradezco de manera muy personal habernos acompañado en esta mañana. Hemos exhaustivamente utilizado todo el tiempo porque es un tema súper amplio, súper amplio. Yo sé que hay mucho más que compartir y los invitamos a todos a unirse pues a la siguiente conferencia de Juan Carlos, que es el día viernes 28 y continuaremos con el tema de las opciones ya, ¿no? De financiamiento y cómo acceder a ellas, que es un tema que me parece que por todas las preguntas que hemos tenido es lo que
digamos, ha llamado más la atención. Listo. Entonces, no sé, Ricardo, muchas gracias a ProEcuador y a ustedes por la acogida. Este, ¿Algo más que tenga que decir, Juan Carlos? No, agradecido por la oportunidad y espero que lo revisado en esta charla les haya servido. Igual estoy a las órdenes, cualquier duda, cualquier situación. Y bueno, me despido como su amigo, Juan Carlos Cuesta, y espero que poder verlos próximamente. Perfecto, ingeniera, y Magister Juan Carlos. Les agradecemos mucho por su presentación del día de hoy, así como a todos los participantes que estuvieron con nosotros. Les queremos recordar que todo el material utilizado el día de hoy, tanto PPT como video, y los contactos de los ponentes se han enviado a sus correos en los próximos días. Además que le compartimos en el chat el enlace para el evento que sería la segunda parte de esta capacitación, el día viernes 21, en horario de 10 a 12. Lo están observando ahorita en su pantalla. De parte de Ya, Procurador, agradecidos con ustedes y con todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a gracias. todos. Gracias. Hasta luego.